Un saludo para todos. En este momento vamos a abarcar toda la temática referente a las antenas helicoidales, teniendo en cuenta los factores que inciden para su realización y su análisis. Primero partimos precisamente de definir la antena helicoidal o antena hélice como una antena con forma de solenoide. ¿Qué es un solenoide? Un solenoide es una forma similar a una bobina, como a un tipo de embobinado precisamente con determinado número de espiras y demás características que influirán en el funcionamiento de nuestra antena. Teniendo en cuenta esto, aquí en adelante vamos a evidenciar las características necesarias para garantizar el funcionamiento de una antena y cómo cada uno de ellos incide en su funcionamiento. Acá en esta parte vemos entonces, primero fijándonos en la imagen, cómo es la estructura más o menos de una antena helicoidal. Entonces acá en esta parte tenemos las espiras conductoras que están en esta parte precisamente. Este es el solenoide. Tenemos también el adaptador de impedancia, ya más adelante veremos a qué se refiere el tema de la impedancia. El reflector, que generalmente es un disco de forma circular, que ya más adelante de una forma más realista podremos observar fácilmente. Y el conector. Conector N, generalmente un conector coaxial. Como características básicas precisamente de esta antena está que presenta una polarización de tipo circular donde el sentido de la polarización, pues porque puede cambiar si es de derecha o izquierda, por el sentido como tal del giro del elemento conductor, pues definirá precisamente esta característica de polarización. Algo importante a resaltar es que es poco sensible a los fenómenos atmosféricos. Por lo tanto, en la segunda característica que vemos, una parte de ella pues menciona precisamente que es muy difundida entre radioaficionados porque tiene condiciones muy ópticas precisamente porque no tiene mucha interferencia como tal de fenómenos atmosféricos. Además es muy común en la utilización de comunicaciones para el telecontrol satelital. Otra característica importante a mencionar es que es fácil de fabricar a muy bajo costo y además es relativamente fácil fabricarlas con ganancias diferentes, precisamente porque pues dependiendo del número de espiras, simplemente pues se puede como variar el valor de su ganancia, pero hay que tener en cuenta que no es una relación lineal. Acá en esta parte vamos a hablar ya del diseño teórico como tal de la antena precisamente. Como les venía indicando, pues acá se ve precisamente el solenoide que tiene, como les había indicado, una forma de espira más o menos, de varias espiras como una bobina. Y acá tenemos precisamente la parte del disco conductor o del reflector que decíamos que era circular visto ya desde otro ángulo. Listo, acá en esta parte hay que tener en cuenta como tal las características. Entonces, para su fabricación o estos factores que vemos en pantalla son determinantes para la realización o la construcción de nuestra antena, pues dependiendo de nuestras necesidades. Entonces tenemos que D es el diámetro del helicoide centro a centro del conductor, que se ve en esta parte. Tenemos C, el perímetro de la circunferencia del helicoide, determinado por pi y el diámetro del helicoide. Tenemos AS, que es el espacio entre vueltas, centro a centro del conductor, como lo vemos en la imagen también. Tenemos alfa, que es el ángulo de elevación, determinado precisamente por S, que es el espacio de vueltas, y pi por el diámetro del helicoide. Acá se ve este factor. L como la longitud de una vuelta. Acá lo vemos en la relación precisamente. N el número de vueltas de nuestra precisamente helicoide. A como la longitud axial, determinada por el número de vueltas y el espacio entre vueltas.
acá lo podemos observar, y del diámetro del conductor del helicoide, que es como tal, por decirlo así, en palabras coloquiales, el grosor. Hay ciertas condiciones que nos van a garantizar precisamente que la antena presente una polarización circular y son las que vemos en pantalla. Es estas relaciones precisamente, las cuales precisamente se tienen que tener en cuenta para garantizar esta polarización. Es importante determinar también que la obtención del diagrama de radiación está basada en el análisis de una sola espira, aproximando dicha espira como cuatro antenas lineales dentro de un cuadrado de la misma área de la circunferencia del helicoide. Obteniendo el diagrama para una vuelta se utiliza el llamado factor de red o arreglo que permite unir el efecto de un arreglo de antenas, en este caso el efecto de cada vuelta de la espira, considerando el desfase que hay entre estas. Entonces, para garantizar precisamente en pocas palabras todas las funcionalidades de la antena, su cálculo correcto se debe como tal partiendo del análisis de una sola espira para posteriormente poder hacer el análisis de todo el helicoide. Acá en esta parte podemos ver precisamente ya cómo es el cálculo como tal, dependiendo de los factores que tenemos que ya evidenciamos anteriormente. Como les mencioné al principio, hay que tener en cuenta el tema de la impedancia. La impedancia de esta antena es puramente resistiva y empíricamente se determinó que es Z igual a 140 sobre C sobre lambda. Esta unidad obviamente tiene que estar en ohms, pues porque es puramente resistiva como tal. Otro valor característico es el ancho del lóbulo a media potencia, half power beamwidth, que se obtiene de la siguiente fórmula. La aplicación de estas fórmulas nos determinará precisamente las características importantes y determinantes de la antena. Acá en esta parte vamos a establecer como tal una comparativa. Como lo observamos en pantalla, se puede observar el diagrama teórico de radiación para una antena con 3 vueltas y un paso entre vueltas de un cuarto de onda, según las características que vimos anteriormente para que sea una polarización circular, junto a una medición experimental de una antena fabricada. Entonces vemos el diagrama teórico en rojo, con sus lóbulos, y vemos lo que se logró de manera experimental, un diagrama muy similar. Bueno, ahora hablando del tema de las principales aplicaciones en las que se reconoce como tal la antena helicoidal, un caso que todos conocemos pues es precisamente el sistema de radios portátiles, que son los walkie-talkies, donde la antena está enrollada en una vaina de caucho, como se ve en esta parte. Así se ve el aspecto de la antena de manera superficial, pero pues dentro como tal tiene la espira que está de esta forma. Tenemos las antenas de recepción de satelital generalmente usadas en la banda de UHF para recibir las señales de 1575,42 MHz. Debido a su polarización circular favorece las señales satelitales, como las vemos en esta parte. Esta es una antena como un diagrama precisamente general. Obviamente el tema de recepción satelital se lleva a cabo con antenas de gran tamaño, mucho más grandes. Acá en esta parte tenemos una antena halo, así es como se le denomina a este tipo de antena, que es un tipo también de aplicación de las antenas helicoidales. Esta que está acá. Bueno, a continuación relacionamos los recursos bajo los cuales utilizamos la información para construir esta presentación.
Espero haber podido aclarar algunas dudas e informar acerca del tema de las antenas helicoidales. Muchas gracias. Les habló Fernando Rojas Telles.